Buenos días, mi nombre es Camila Andrea Ortega Puche del grado noveno. Mi grupo está conformado por Pedro José de García. Duván Cuadras Hernández. El camino de la modernización del país. Tras la finalización de la Guerra de los Mil Días, el café se consolidó como el motor de la economía nacional e incluso las plantaciones de grano impulsaron la industria al interior del país. De igual modo, el transporte fluvial y ferrocarriles comenzaron a fortalecerse alrededor de esta actividad. El fortalecimiento de la economía cafetera. Para la década del 20, Colombia ya contaba con el 10% del mercado mundial del café. Esto aumentó de la producción y creciente provecho que se obtenía de ello. Llevó a que la economía colombiana se volviera dependiente del producto. Los beneficios para la industria. Parte del dinero obtenido estuvo destinado a grupos empresariales, lo que permitió que otros sectores de la industria comenzaran a desarrollarse. El impulso a las transacciones con dinero. La población campesina que sembraba y cultivaba el grano se entregó al mercado monetizado. La expansión de los cultivos del café. El cultivo del café se expandió por diferentes regiones y debido a su importancia estuvo acompañado por la construcción de la parte de la red ferroviaria. El desarrollo urbano. El desarrollo de las ciudades se enfocó principalmente en el mercado de bienes y la fuerza de trabajo vinculado a la producción y el procesamiento, el transporte y la comercialización del café. Los ingresos para el Estado. Fue una fuente muy importante de recursos para el Estado porque permitió la compra de productos manufacturados que debían pagar impuestos de aduana. Colonización y haciendas cafeteras. Entre 1874 y 1920 inició un proceso de colonización hacia el occidente del país, lo que condujo a la formación de pequeños y medianos agricultores que se dedicaban a la siembra de café. Para 1932, el occidente colombiano era el mayor productor de grano. El desarrollo industrial. A finales del siglo XIX ya existía un número pequeño de fábricas en el país. Sin embargo, su participación en la economía era poco significativa, pues el mercado interno era bastante reducido, la infraestructura nacional era precariada y las personas que habitaban en el campo, que para ese entonces constituían la mayoría, no estaban acostumbradas a hacer transacciones con dinero. Gracias al auge de la industria cafetera, hacia la segunda década del siglo XX, la industria nacional logró crecer y consolidarse, mientras en el 1910 había un total de 289 establecimientos. Para 1920 la cifra había aumentado a 442. En la actualidad, estas empresas todavía siguen funcionando. Bavaria y Postobón en el sector de las bebidas, Coltejer y Fabricato en el sector textil, Los Ingenios Providencia y Río Paila en el sector agroindustrial, Cementos Empire en el sector cemento. El petróleo y el banano, productos nacionales y capital extranjero. El auge de la explotación petrolera y el monocultivo de banano de forma extensiva que se dio a comienzos del siglo XX tuvo una característica en común: está en manos de inversionistas y compañías extranjeras. La explotación del petróleo en Colombia se remonta a la primera década del siglo XX, con dos yacimientos principales que fueron entregados a compañías extranjeras. Rafael Reyes, durante su mandato, se dio la concesión del yacimiento de Barranca Bermeja a Roberto de Mares, y al general Virgilio Barco Martínez le cedió la concesión del yacimiento de Catatumbo. Estos dos colombianos, al no contar con los recursos económicos suficientes para la explotación del petróleo, entregaron las concesiones a empresas estadounidenses. Roberto de Mares otorgó su concesión a la Tropical Company y Virgilio Barco entregó la suya a la Colombian Petroleum. Estas negociaciones no favorecieron a Colombia, pues de las ganancias solo recibía entre el 7% y el 14%. Además, los territorios en los que se desarrollaba la explotación quedaban prácticamente bajo el dominio de las compañías que tenían derechos sobre los yacimientos por un periodo aproximado de 30 años. El caso del banano también es representativo, pues a principios del siglo XX se comenzó a cultivar en grandes extensiones de tierra por una compañía estadounidense llamada United Fruit Company, y para la década del 20 representaba el 6% de las exportaciones del país. Sin embargo, la mayoría de las ganancias eran para la empresa, por lo que el país no percibía un beneficio real con este negocio.
Esta empresa no tenía en cuenta las condiciones laborales de sus empleados y poseía un control territorial tan amplio que la legalización colombiana parecía no aplicar en sus tierras. Esto llegó a que en 1928 se diera una gran huelga de los trabajadores que terminó en la conocida masacre de las bananeras, en la que murieron aproximadamente 1000 personas. Nuevas vías de comunicación para el país. El Estado impulsó la construcción de distintas vías de transporte para lograr conectar la economía colombiana a nivel internacional. El auge de los ferrocarriles. A principios del siglo XX, el Estado se dio a la tarea de ampliar e interconectar las redes de ferrocarril e igualmente comunicarlas con los ríos que conectaban con los puertos marítimos que llevaban los productos de exportación hacia el extranjero. Algunos de los proyectos ferrocarriles más relevantes fueron los del Ferrocarril del Pacífico y el Ferrocarril de Caldas. El sistema de transporte fluvial. Desde la época colonial, los ríos se constituyeron en vías de transporte centrales y efectivas para mover pasajeros y mercancías. Los principales ríos destinados para este fin fueron el Magdalena, el Orinoco, el Cauca y el Atrato. Los ríos eran vías por las que transitaban planchones y vapores, desde el interior del país hacia las zonas marítimas. Por estas vías se movilizaron grandes cargas en 1920. Solamente por el Magdalena se transportaron aproximadamente 100.000 toneladas. En 1923, 6.000 toneladas y en 1928, 1,5 millones de toneladas. El Estado colombiano había adecuado los puertos marítimos de Barranquilla en 1891 y de Buenaventura en 1926. Sin embargo, con la crisis económica internacional que se dio en 1929, el sistema de transporte fluvial fue lentamente decayendo. Las carreteras, un negocio lucrativo. A comienzos del siglo XX, las carreteras colombianas eran caminos de herradura, por los que transitaban los recaudas, mulas o caballos que movían mercancías o pasajeros. Sin embargo, no había carreteras aptas para el transporte vehicular que aún no era tan popular. Impulso modernizador del país. Las primeras 2 décadas del siglo XX significaron una gran formación acelerada en los aspectos económicos y sociales que no se habían logrado en años anteriores. El paso de la producción artesanal al de la fábrica, el crecimiento de la población y la implementación de políticas de higiene son un ejemplo de ese cambio que apuntaba a una modernización de Colombia. De los talleres a la industria. La disminución de los artesanos estuvo ligado a las guerras civiles, especialmente la Guerra de los 1000 días, conflicto que implicó el cierre de talleres y el desempleo de quienes trabajaban en ellos. El aumento poblacional y el surgimiento de los centros regionales. En el siglo XIX, el crecimiento demográfico se dio de forma lenta. Bogotá apenas contaba con 78 habitantes y Medellín, que era la segunda ciudad más grande, tenía aproximadamente 30.000 habitantes. A comienzos del siglo XX, más del 90% de la población colombiana se ubicó en zonas rurales, donde desempeñaban labores agrícolas. Política higienista para un proyecto modernizador. A principios del siglo XX, el desarrollo de la ciudad y el crecimiento de la población provocó que surgiera un proceso modernizador que tuvo relación con el mejoramiento del entorno y del espacio público, conocido como higienismo. Cambios en la vida cotidiana. Las costumbres y tradiciones rurales que existían a principios del siglo XX fueron cambiando con la llegada de nuevos avances tecnológicos y la ampliación de las nuevas vías de comunicación. Sin embargo, estos cambios ocurrieron principalmente en las zonas urbanas. El cine. En 1897 se introdujo el primer cinematógrafo con el que se inició el cine en el país. Las primeras producciones se limitaban a paisajes y momentos de la vida cotidiana. Se inauguraron los primeros teatros como el Salón Olimpia en Bogotá y se fundaron las primeras empresas productoras como la de los hermanos Acevedo. La radio. En 1929, el presidente Miguel Abadia Méndez inauguró la primera radiodifusora del país. Su nombre era
HJN, y dependía directamente de la Biblioteca Nacional. Al poco tiempo se inauguró La Voz de Barranquilla. Hacia 1930 las emisoras ya se habían multiplicado y la señal radial llegaba a la mayoría de municipios del país. La radio también sirvió para generar un sentimiento de identidad nacional y para difundir entre las poblaciones urbanas nuevos ritmos musicales como el charletón o el foxtrot. El teléfono. En Colombia el servicio telefónico comenzó a funcionar en 1885, sin embargo solo se popularizó parcialmente a partir de las primeras décadas del siglo XX, aunque este invento comenzó a utilizarse cada vez más. El telégrafo y el servicio de correspondencia postal continuaron funcionando de forma efectiva, como la evidencia de fundación del Ministerio de Correos y Telégrafos en 1923. El transporte. Durante la primera mitad del siglo XX, las principales transformaciones asociadas al transporte estuvieron ligadas a la construcción de vías férreas para exportar el café, la implementación del transporte público en las ciudades principales como Bogotá y Medellín, con el tranvía, la educación de puertos para el comercio como los de Barranquilla y Buenaventura, el impulso de la aviación nacional desde 1919 y la construcción de carreteras a partir de las décadas de los 30.